El camino más rápido para perder la barriga y definir sin perder el tiempo es haciendo caso a las evidencias científicas actuales que nos dicen cómo hacerlo. Y en base a ese conocimiento científico que nos dicen, tenemos que crear una serie de principios que sí o sí se tienen que cumplir para poder hacer un cambio físico y para que sea algo real, para que no sea solo perder el tiempo y ya está. Entonces, te quiero explicar cuáles son los 5 principios que yo utilizo para mi propio cambio y para que también aplico en la gente del equipo para poder ayudarles a que den cambios físicos así de increíbles que es los que estás viendo en pantalla. Entonces, vamos al lío. Tenemos aquí iPad en mano y os quiero explicar un poquito por encima cuáles son estos 5 pilares y explicar al menos un poquito cada uno de ellos para que entiendas sobre todo qué está pasando en tu cuerpo para que puedas hacerlo o incluso que puedas empezar ya con tu cambio por tu cuenta. Empezando por el primer pilar, que es entender el balance energético. Os lo voy a explicar muy rápido y muy simple a través de esta gráfica de aquí. Entonces tenemos que entender que el cuerpo para sobrevivir necesita energía, lógicamente. Vamos a suponer entonces que esta línea que estoy dibujando de lado a lado, esta energía de aquí es la que el cuerpo necesita para sobrevivir y para mantenerse tal cual está ahora mismo. Porque tú, a día de hoy, para mantenerte tal cual estás, necesitas esta línea de energía de aquí, que vamos a representarlo así con esta gráfica de aquí, que es esto de aquí. Todo esto, esta es la energía de mantenimiento que se llama, para que el cuerpo se mantenga en el estado tal cual que está. Entonces, cuando queremos quitar esa grasa, lo que tenemos que hacer es que primero es entender qué significa la grasa en nuestro cuerpo. Esa grasa que tiene el cuerpo almacenada, simplemente el cuerpo lo ve como una reserva de energía por si hace falta, por si hay momentos de hambruna o por si, por ejemplo, en el prehistórico, ¿no? Que sucedía, de que igual eran días y días sin comer, entonces esas reservas de grasa es lo que te podía salvar de sobrevivir o no. Entonces, ¿qué pasa? Que a día de hoy la comida está accesible, ya no hace falta tener tantas reservas de grasa y si quieres buscar pues, un cambio estético, sobre todo un cambio físico, tenemos que entender el por qué el cuerpo la almacena y el cómo hay que quitarla. Así que una vez entendiendo qué es la grasa, lo que tenemos que hacer ahora es al cuerpo obligarle a que utilice esa grasa, a que utilice esas reservas de energía para que las vaya quitando, para que el físico vaya mejorando. Entonces, una vez ya entendiendo lo de la energía que os he comentado, ahora lo que vamos a hacer es que al cuerpo, en vez de darle esa energía que necesita, lo que vamos a hacer va a ser que le llegue menos energía. Y esta línea roja que estoy dibujando de aquí es el menos energía ese que os comento. Entonces, gracias a esto, ¿qué significa? Que este hueco de aquí de rojo, que se llama déficit, que seguro que lo habéis escuchado, el déficit calórico. Entonces, gracias a esto, a que el cuerpo le llega menos energía de la que necesita, este hueco rojo lo que va a hacer es que esa energía la va a coger de las reservas de grasa, porque para eso las tiene, para poder sobrevivir y para poder hacer todos estos procesos. Entonces, una vez ya que entendemos cómo el cuerpo puede perder esa grasa, hay que entender, vale, el déficit está muy bien, pero ¿cómo se hace ese déficit, no? Pues hay dos vías generales, que tampoco vamos a entrar muy a detalle dentro de otras, sino que simplemente vamos a ver las que son las principales, ¿vale? Que una es la alimentación, vamos a reducir, y otra es el ejercicio. Entonces, ¿qué sucede con la alimentación? Al cuerpo, la alimentación le estamos dando energía en modo de calorías, que las calorías están dentro de unos macronutrientes, que bueno, ya vamos a entrar un poquito más a detalle en adelante. Entonces, si al cuerpo le está llegando menos comida de la que necesita, está teniendo menos energía de la que necesita. Entonces, esa es una manera de crear un poco este hueco rojo que os he comentado del déficit, ¿no? Entonces esa es una de las maneras de hacerlo, pero claro, no vamos a poder estar dejando de comer y ya está, porque ese ya os digo que no es el camino, porque no es sostenible hacerlo. Entonces, tenemos que buscar también otras maneras para poder hacer este déficit, que es a través del ejercicio. Porque, ¿qué sucede? Cuando estamos haciendo una vida normal y le exigimos, por ejemplo, un poco más al cuerpo de ejercicio, movernos un poquito más, hacer algún entrenamiento más, ese extra que le estamos haciendo necesita energía para que se pueda hacer, básicamente. Entonces, al cuerpo, en vez de tener ya la raya esta de energía aquí, lo que vamos a hacer es subirla un poquito y la vamos a tener aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos creando más hueco rojo estamos creando más déficit. Entonces, si combinamos la alimentación, el darle un poco menos al cuerpo para crear ese déficit y nos movemos más, lo que vamos a hacer es que las demandas esas de energía para que el cuerpo se mantenga ya no van a estar aquí, sino que van a estar aquí arriba. Entonces, y toda esta diferencia es lo rojo que os he comentado, y ese rojo son las energías que le estamos obligando al cuerpo que coja a través de las reservas de grasa. Entonces, por ese lado, perfecto, eso significa el balance energético y cómo podemos utilizarlo a nuestro favor. Pasando ya al siguiente pilar, que habla de la composición de la alimentación, porque claro, ya hemos visto en la alimentación que hay que darle menos al cuerpo, que tenemos que estar en un déficit, vale, genial, pero ¿eso qué significa? Entonces, ya habiendo visto el déficit, que es comer un poco menos respecto a lo que estamos comiendo, pero claro, si lo curas, o sea, al final esto tiene unos márgenes, no puedes dejar de comer y ya está, como hemos comentado. Entonces hay que entender la composición de la alimentación, que es completamente diferente. Si tenemos dos alimentos, por ejemplo, yo qué sé, me lo invento aquí, pollo en un lado y en otro lado patata, por ejemplo, patata, que son dos alimentos muy buenos, por cierto, para que puedas incluir en tu etapa de pérdida de grasa. Aquí, pues esto, el pollo, imagínate que tenemos aquí 200 calorías, ¿no?, de pollo.
Y aquí tenemos otras 200 calorías de patata. Entonces, ¿qué sucede? Que dentro de estas calorías no son iguales 200 de pollo y 200 de patata, porque esas calorías están formadas por diferentes macronutrientes, que esto seguro que te suena, que es la composición de proteínas, de los hidratos y de las grasas que tiene. Que bueno, también está la fibra por ahí de por medio, pero bueno, vamos a centrarnos en los principales, en estos tres. Entonces, ¿qué sucede? Que si comparamos la proteína, los hidratos y las grasas de la patata y el pollo... Ay, joder, me entra la chus. Bueno, no pasa nada, cosas del directo. Si lo comparamos, estas de aquí son diferentes entre sí. Y dependiendo qué etapa queremos o qué objetivo tenemos que buscar alimentos que tengan diferentes valores de proteínas, hidratos y grasas que nos beneficien en nuestra etapa. Por ejemplo, en el caso de que queramos hacer una comida antes del entrenamiento, pues lo que buscaremos será que sea más alta en hidratos de carbono. Por ejemplo, si buscamos, por ejemplo, alguna opción de cena, queremos buscar alguna que sea más alta de proteínas para que nos mantenga la saciedad y para que tenga todos los procesos del cuerpo internos, pero esto al final estamos entrando ya en un punto ya mucho más denso de la distribución de los macronutrientes, sobre todo entenderlo que calorías no son iguales, que 200 calorías de un alimento y 200 calorías de otro no es lo mismo, y hay que ver un poquito más qué hay detrás de esas calorías, ¿no? Cuál es la distribución de esas calorías. Entonces, pasando aquí al tercer pilar, al igual que la alimentación, la composición es diferente, el ejercicio también tiene que ser diferente, porque no es hacer por hacer. Que al final, si tú llegas al gimnasio o empiezas a hacer algún entrenamiento en casa o como prefieras, llegas ahí, te plantas y no sabes qué hacer, o estás más perdido con un pupo en un garaje, o no sabes si lo que estás haciendo está bien o no, y tienes la sensación pues, de que estás perdiendo tiempo, ¿no? Y es completamente lógico, porque al final, si vas sin una guía y sin un camino que te diga, oye, es por aquí, es normal tener esa sensación, que termines desmotivándote, que termines dejándole de lado, porque a mí también me pasaría. O sea, al final a nadie nos gusta estar perdiendo el tiempo ni estar haciendo algo que no sabemos si estamos seguros de qué hacer o no. Entonces, el ejercicio inteligente también tenemos que entenderlo de la manera de que no sirve lo mismo para todo el mundo. Que al final, imagínate que yo en mi caso, que tengo unas horas de trabajo, un día a día diferente y tú tienes algo completamente diferente. Pues a mí, por ejemplo, si me sirve entrenar 4 días a la semana, tanto tiempo, tantos ejercicios, pues a ti seguramente no te sirva lo mismo. Y los dos teóricamente pueden estar perfectamente. Entonces, el ejercicio inteligente significa que tú, dependiendo del contexto que tengas, dependiendo de tu horario, de tu día a día, de tu estilo de vida, de la energía que tengas, que el ejercicio tiene que ser diferente para ti, porque lo que tienes que estar haciendo tiene que ser única y exclusivamente para ti, porque es lo que a ti te funciona. Entonces, eso de coger rutinas de internet o cogerle la rutina a Pepito que está dando un cambio físico y crees que te va a funcionar, suele ser un error bastante común, porque es que simplemente eso no está hecho para ti. Porque no es lo mismo una persona que puede entrenar, por ejemplo, 3 días a la semana, o que puede entrenar 4 días a la semana, o que tiene jornadas igual de 10 horas al día y que le va a ser imposible, o jornadas igual de 6 horas al día, o que tiene turnos cambiantes, por ejemplo, porque trabaja en sanidad, como gente del equipo que sucede, que igual tiene guardias de 24 horas, entonces todo eso tiene que ir adaptado realmente a lo que puedes hacer, y esto no significa el tener 3 horas al día para entrenar, sino que significa esos pequeños huecos que puedes sacar para entrenar, o para hacer el ejercicio, para hacer lo que toque, tienen que estar estructurados de manera inteligente, no tiene que ser hacer por hacer y ya está. Porque si no, lo que sucede es lo que hemos comentado, que la motivación baja, no ves resultados, y entonces al final lo que pasa es eso, pues que terminas desmotivándote y lo dejas dejando de lado. Entonces, partiendo ya una vez que tenemos ya el balance energético, ya sabemos lo que es. La composición de los alimentos sabemos que es diferente y el entrenamiento tiene que estar adaptado única y exclusivamente para nosotros, igual que la alimentación, por supuesto. Pasamos ahora aquí al segundo pilar, que eso tiene que ver mucho con el descanso y la recuperación. Que esto seguro que lo habrás escuchado de el descanso es importante, que si el descanso para arriba, para abajo, que si las horas de sueño, pues esto es importante, por supuesto, y sobre todo en un proceso de este estilo de perder la grasa, de que el cuerpo vaya creando como esta recomposición de pérdida de grasa, es muy muy importante tener el descanso. Porque al final seguro que te ha pasado, ¿no? De, joder, hoy he dormido, me lo invento, hoy he dormido 8 horas, por ejemplo, pero no siento que haya descansado, me siento cansado. Pues esas 8 horas no son 8 horas de calidad de sueño, no te han servido tanto. Porque igual, por ejemplo, algún otro día te ha pasado, oye, pues he dormido 6 horas, pero estoy como un tiro, estoy súper a gusto, estoy súper descansado, con ganas de comerme el mundo, básicamente, de hacer las cosas bien, porque las horas de sueño son completamente diferentes, porque la cantidad no es igual a la calidad en el sueño. Entonces aquí hay que cuidar mucho los aspectos de la higiene del sueño, qué hacemos antes de después de dormir, qué hacemos durante dormir, cómo dormimos, qué hacemos después al despertarnos. Entonces el descanso tiene su importancia, pero también hay que hacerlo de una manera correcta, obvio. Pasando ya al quinto punto, y este también es otro básico, que es el poder de la hidratación. O sea, es lo que bebemos durante el día, es muy importante, y no simplemente por estar lleno, porque tienes sed o no, el agua es imprescindible para que el cuerpo pueda hacer todos los procesos que tiene que hacer, y más enfocado sobre todo en una pérdida de grasa, y entran también en detalle en apartados también hormonales. Es importante la hidratación, tenemos que tenerla en cuenta, y ya está, no es algo que podemos dejar un poco al tuntún. Recomendaciones generales que se pautan por ahí, por ejemplo,
de 2 a 3 litros de agua, aunque yo suelo recomendar un poquito más. Y si tú crees que dices, no, Eneco, yo ya bebo suficiente agua, seguramente no sea así, porque todo el mundo piensa que bebe suficiente agua hasta que se pone a contar un poco o empieza a ver a ojo lo que bebe y dice, ostras, estoy bebiendo 1,5 litros, igual, estoy bebiendo 2 litros, no es suficiente. Vale, entonces, el poner como este pequeño foco, este pequeño interés extra en la hidratación es algo muy importante porque todo esto es como un puzzle complejo que todo tiene sus piecitas y tenemos que hacerlas bien, porque si son 5 pilares y uno cojea, el resto de pilares no van a ser tan útiles ni van a servir tanto como deberían. Entonces, partiendo ya de estos 5 pilares, ya tienes como unas pequeñas pautas de entender de qué tiene que hacer cada pilar, el por qué es importante y qué tiene que haber dentro de ello. Así que ya lo que toca ahora es el investigar por tu cuenta o dentro del canal de YouTube que tengo, que puedes ver ya un poquito más a detalle, cuáles son estos pilares y ver mucho más a detalle, por ejemplo, el déficit, el cómo crearlo, o la composición de los alimentos, qué son esos macronutrientes, o el ejercicio, cómo hacerlo realmente bien, qué es lo que necesitas, y el resto de puntos también. Vale, entonces, hasta aquí el vídeo de hoy. Cualquier duda que tengas, ya sabes que estoy en Instagram, que por abajo te dejo mi Instagram en la descripción. Puedes preguntarme cualquier cosa, de decirme, oye, Neko, el vídeo me ha gustado, pero el tercer punto, por ejemplo, no he llegado a entenderlo. ¿Cómo tendría que hacerlo? Me comentas, charlamos tranquilamente y ya está, ¿vale? Que yo estoy aquí para ayudar. Así que, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente. Chao.